Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos una vez más en este acompañamiento que va a ser la guía número 3, que tiene que ver con el material genético y los cromosomas. ¿Ya? Bueno, primero felicitar a los que me han enviado sus guías de la guía anterior, que es la guía número 2, y algunos atrasados que me están enviando la guía número 1. ¿Ya? Los sigo insistiendo que me manden, por favor, los que me den, que no se queden dormidos los laureles y que puedan de alguna manera hacer los trabajos que le estamos pidiendo. ¿Ya? Esto es muy importante para su aprendizaje. ¿Ya? Así que bueno, con esto entonces espero que así como me han enviado las otras guías, me sigan enviando entonces esta guía que sería la número 3 que corresponde con esta materia. ¿Ya? Bueno, si observamos entonces esto de los cromosomas y el ADN, vamos a observar que nosotros podemos tener el material genético que está dentro del núcleo, todos sabemos que está dentro del núcleo. Ese material genético puede estar de una manera distinta cuando una célula no se está dividiendo. ¿Ya? Acá tenemos un caso de una célula con su núcleo. ¿Ya? Si ustedes observan este núcleo, no observamos cromosomas, sino que observamos una cromatina. Pero cuando la célula va a entrar a una división, que es la célula que está acá, que llamamos la mitosis o división celular, vamos a observar que estas células comienzan a formarse unas estructuras bien particulares llamadas cromosomas. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir acá es que los cromosomas no siempre están visibles en las células. Un cromosoma solamente va a estar o se va a formar cuando la célula va a entrar en una división, cuando la célula se quiera dividir. ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a ver en la segunda imagen, acá, que el ADN ¿ya? Se va a empezar a compactar. Entonces, fíjense acá en esta imagen que el ADN que está acá, el ácido desoxirribonucleico, que lo trabajaron la semana pasada, o sea, la guía pasada, que fue hace 2 semanas aproximadamente, se empieza a compactar gracias a unas proteínas llamadas histonas. Entonces, estas proteínas lo que van a hacer es que este ADN se va a empezar a enrollar. Se va a enrollar muchas veces. Se va a enrollar una vez, 2 veces, 3 veces y hasta 4 veces. Y este enrollamiento va a formar finalmente un cromosoma, como se observa acá. Por lo tanto, los cromosomas, ¿ya? ¿Qué es lo que son? Si uno tuviera que definirlo, bueno, un cromosoma es material genético junto a proteínas altamente compactado. ¿Ya? Eso es un cromosoma. Es ADN más proteínas altamente compactado. ¿Ya? Y esto es importante porque el material genético, cuando una célula se quiere dividir, este material genético se va a dividir de forma equivalente. O sea, si nosotros queremos que el material genético se separe de una manera correcta, tiene entonces que condensarse. ¿Ya? Igual que cuando uno se va a mudar en una casa. Cuando uno se va a mudar en una casa, ¿qué es lo que hace? Tiene que todo guardarlo en cajas. Entonces, imagínense eso mismo que va a facilitar, ¿cierto? La división, va a facilitar en este caso la mudanza, para que no hayan errores, para que el material genético se separe correctamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. El cromosoma se forma cuando una célula se va a dividir para que esta información se separe de manera correcta. ¿Ya? Mitad y mitad. Mitad para un lado, mitad para el otro lado. Mitad para una célula, mitad para la otra célula. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cómo es esta estructura de un cromosoma? ¿Ya? Este cromosoma, que es altamente compacto, entonces, estaría formado por estas estructuras que son las cromátidas. Esta es una cromátida y esta es la cromátida hermana. Esto se llama cromosomas homólogos o par homólogos. Entonces, ¿por qué hay dos? Uno de color amarillo y uno de color naranjo. ¿Ya? Esto es porque uno procede del papá y el otro procede de la mamá. ¿Ya? De ahí viene entonces que son homólogos, son similares en cuanto a su estructura. Ahora, estos cromosomas, mediante un proceso llamado duplicación o replicación, donde el ADN se copia, hay una copia exactamente igual. O sea, acá tenemos una molécula de ADN, ¿ya? Por cada cromátida. Entonces se duplica y fíjense que aparece una segunda cromátida, ¿ya? Entonces aquí dice cromátidas sister chromatid, o sea, cromátidas hermanas. Estas son las dos cromátidas hermanas que tienen la misma información genética. Por lo tanto, este es un cromosoma duplicado, se duplicó, ¿ya?
Y la otra cromatida también se duplicó, ¿ya? También tiene sus cromátidas hermanas. Y aquí tenemos un par homólogo, donde cada uno tiene 2 moléculas de ADN. Por lo tanto, el juego tendría 4 moléculas de ADN, ¿ya? Bueno, el cromosoma además tiene otras estructuras, ¿ya? Entonces tenemos la cromátida a la derecha y a la izquierda, derecha-izquierda, ¿cierto? Tenemos 2 cromátidas, tenemos un centro, tenemos una estructura que se llama el cinetocora, que es donde vamos a ver que se unen ciertos elementos para separarlos. Tenemos un brazo, que es el superior, el inferior, y una estructura llamada los telómeros, que son las partes finales del cromosoma, ¿ya? Entonces ustedes lo que van a tener que hacer en la guía es identificar estas estructuras mediante una imagen, ¿ya? Bueno, ahora estos cromosomas se distribuyen acá en un cariotipo, pero esto que está acá son todos los cromosomas, ¿ya? De una sola célula. Entonces ustedes ven que hay grandes, pequeños, chicos, distintas formas. Si uno ordena estos cromosomas, vamos a tener los cariotipos. Entonces el cariotipo es un ordenamiento de los cromosomas de la especie, ¿ya? Entonces fíjense que el ordenamiento es de a parejas. Acá hay un cromosoma y acá hay 2 cromosomas. Por lo tanto, este es un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted cuenta el cariotipo femenino, vamos a contar 2, ¿cierto? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ¿cierto? 40, 42, 44. Entonces tenemos 44 cromosomas más 2 sexuales, que en el caso femenino sería XX, ¿ya? Serían iguales. Por lo tanto, la especie humana tendría 46 cromosomas en total, si los contamos. Acá tenemos el cariotipo masculino, donde aparecen los cromosomas sexuales, que serían X e Y, ya que son parcialmente homólogos. No son igual, son parecidos, ¿ya? Entonces, eso nos distingue entre hombres y mujeres. XX en el caso de la mujer y XY en el caso del hombre, ¿ya? Bueno, y si ustedes se fijan, el cariotipo se ordena en la pareja homóloga, ¿cierto? Pareja 1, 2, 3, etc. Y en el tamaño. Siempre los más grandes están al principio y los más chiquititos están al final, ¿ya? Bueno, a veces la célula cuando se divide, los cromosomas no se separan adecuadamente y ocurre lo que se llamamos síndromes, que es porque hay un cromosoma de más o hay cromosomas de menos. Entonces, si ustedes observan este cariotipo, hay un síndrome. Si se fijan, todos están en parejas. Aquí hay 2, 2, 2. Pero existe acá una anomalía, que sería el par 21, que en vez de tener 2 cromosomas, tiene 3. Entonces, esto se llama una trisomía. Entonces, este es un síndrome de Down, que tiene, en vez de 2, tiene 3 cromosomas, ¿ya? En la pareja 21, ¿ya? Y en el caso que está acá, también observamos que están de a pareja 2, 2, 2, pero fíjense que los cromosomas sexuales hay uno de más, ¿ya? Hay un X, ¿cierto? Acá, hay otro X acá, y hay un Y, ¿ya? Entonces aquí hay un cromosoma, además hay una trisomía sexual, donde es XX e Y. Entonces este es un síndrome de Turner, un síndrome en el cual, ¿cierto?, la mujer, porque, bueno, el hombre, porque sí, tiene ciertas características femeninas, ¿ya? Entonces, bueno, son síndromes. Esto puede ser por aumento, como en este caso, o disminución. Entonces, si nosotros contamos cuántos cromosomas hay acá en total, vamos a tener que hay 47, no 46, 47 cromosomas. Acá hay 47. En cada cariotipo hay 47, porque aquí hay uno de más y acá también hay uno de más, ¿ya? Bueno, en el caso del material genético, el ADN, vamos a decir que el ADN entonces, gracias a 2 científicos que fueron Watson y Crick, ¿ya? Ellos entonces, mediante un estudio, ellos revelaron que la molécula de ADN es una doble hélice, entonces, formada por ciertos elementos que llamamos nucleótidos, ¿ya? Entonces estas cadenas están unidas mediante enlaces, ¿ya? Justo al medio entre las bases nitrogenadas. Bueno, acá están las bases nitrogenadas,
observamos entonces que lo único que lo distingue, ¿cierto?, los nucleótidos unos de otros son sus bases. Nosotros tenemos que existe la citosina, la timina, el uracilo, la adenina y la guanina. Estas son las bases nitrogenadas. Y estas son las que van cambiando, ¿ya? Y dependiendo del tipo de nucleótido va a ser el tipo de base que existe, ¿ya? Y el orden de las bases nos va a dar el código genético de una especie. O sea, esto es lo único que cambia en el ADN. Bueno, acá tenemos la estructura entonces primaria del ADN. La estructura primaria del ADN entonces es una estructura en la cual está formada por nucleótidos. Fíjense acá que la clase pasada vimos este que era el nucleótido. Ustedes lo dibujaron. Este es otro nucleótido. Y este es otro nucleótido. ¿Ya? Y acá tenemos el cuarto nucleótido. Son 4 nucleótidos, ¿ya?, que son las unidades básicas del ADN. ¿Qué lo distingue un nucleótido de otro? Lo que habíamos visto que es la base. Esta es adenina, citosina, la guanina y la timina. Por lo tanto, sería A, C, G, T. ¿Ya? Ahora, la estructura primaria es una cadena. Esto en completo sería una cadena de ADN, todo esto. O sea, una cadena del ADN sería la unión de varias, ¿cierto?, nucleótidos. La unión de varios nucleótidos. Ahora, la estructura que está acá, que la voy a destacar con otro color para que ustedes lo vean, que sería el grupo fosfato, que está acá, es la que permite unir, ¿cierto?, una y otra, ¿cierto?, uno u otro nucleótido. Por lo tanto, el enlace de fosfato, que está acá, permite unir los nucleótidos y formar, ¿cierto?, la cadena de ADN. ¿Ya? Esa es la importancia del enlace fosfodiéster que se llama, que es el enlace de fosfato. Bien, por otro lado, nosotros tenemos la importancia acá de los enlaces entre bases nitrogenadas. Acá ustedes observan, ¿cierto?, que existe una complementariedad de bases. Por lo tanto, la timina, la T que está acá con la adenina, ¿cierto?, timina y adenina, se unen mediante 2 enlaces puentes de hidrógeno. Acá hay uno y acá hay otro. Son 2 enlaces de puente de hidrógeno. Ahora, las otras bases, que serían, ¿cierto?, la guanina, la G, guanina, con citosina, son 3 enlaces. 1, 2 y 3. Ya, por lo tanto, acá tenemos 2 cosas importantes. Una, siempre la T, la timina, se va a unir mediante 2 enlaces con la adenina. ¿Ya? Y siempre la citosina se va a unir con la guanina mediante 3 enlaces puentes de hidrógeno. Y esto se llama complementariedad de bases. Ahora, ¿por qué es importante la complementariedad de bases? Porque permite unir ambas cadenas del ADN. Acá tenemos una cadena que está unida con la otra cadena del ADN. Entonces estas cadenas se mantienen unidas gracias a los puentes de hidrógeno que se establece entre la timina y adenina y la citosina y la guanina. Bueno, del ADN se forma el ARN. Acá tenemos la formación de un ARN a partir de un ADN. Aquí tenemos la doble hélice del ADN, donde tenemos una cadena, ¿cierto? Después tenemos la otra cadena, y al medio, en estos colores, al medio justo, enrollado, tenemos las bases nitrogenadas. Entonces, si se fijan, para formar el ARN se forma de una copia de una de estas cadenas. Entonces, si queremos formar ARN, se tiene que formar a partir de un ADN. Estaría acá, ¿ya? Bueno, aquí se formó entonces el ARN, que es una sola cadena. ¿Ya? Acá tenemos 2 cadenas, y aquí tenemos una primera diferencia entre ADN y ARN. El ADN tiene una doble cadena, ¿cierto?, de nucleótidos, en cambio el ARN es una sola cadena de ARN, o sea, una sola cadena de nucleótidos. ¿Ya? Primera diferencia. Ahora, si vamos a observar las bases nitrogenadas, fíjense que las bases nitrogenadas vamos a contar de este color, del ADN sería la citosina, que sería una C,
la guanina, que sería la G, la adenina, que sería la A, y la timina, que sería la T. Pero si se fijan acá, tenemos la citosina, la guanina, la adenina, pero, vamos a pintar de otro color, tenemos otra base, que es el uracilo. Entonces aquí tenemos dos diferencias. Primera diferencia, la cadena, que es 1 o 2, y la otra diferencia es que hay una base que no es la misma. Para el ARN es un uracilo y para el ADN es una timina. Por lo tanto, aquí tenemos algunas diferencias entre ADN y ARN. Bueno, por otro lado, existen tres tipos de ARN. Un ARN que es lo que vimos al principio, que es la copia exacta, ¿cierto?, del ADN, que sería un ARN mensajero, ¿ya? ARN M se llama, M de mensaje, que es una copia de información del ADN, ¿ya? Y la transporta hasta los ribosomas. Ese es el primer tipo de ARN. El segundo tipo de ARN es el transferente, de ahí viene la T, de transferencia, porque este se encarga de unir los aminoácidos para formar las proteínas. Acá está. Y el último es el ARN ribosómico, de ahí viene la R chiquitita de ribosoma. Y esta se asocia a proteínas y se forman los ribosomas. O sea, recuerden que el ARN ribosomal viene de la palabra ribosoma, y el ribosoma es un organelo, que ustedes ya lo estudiaron, que forma las proteínas, que sería este que está acá, ¿ya? Entonces, estos tres ARN, el mensajero, el de transferencia y el ribosómico, permiten formar lo que se llaman las proteínas. Vamos a escribirlo acá, proteína. ¿Ya? La proteína, ya, ahí está. La proteína entonces sería la expresión de la información genética, y para expresarse se requieren estos tres tipos de ARN. Bien, y por último, acá tenemos entonces las diferencias más específicas con una imagen entre el ADN y el ARN. Ya vimos dos, ¿cierto? Que eran las dos cadenas que están acá, ADN, y acá tenemos una sola cadena. La base, que yo les decía que se cambia la T por la U. Y tenemos la tercera diferencia, y aquí viene el nombre. Fíjense, ADN, en la guía anterior se les preguntó, ¿qué significa ADN? ¿Ya? Y la palabra ADN significa ácido desoxirribonucleico. Y esa palabra, desoxi, viene del azúcar, que sería la desoxirribosa. Aquí está, en azul. En cambio, el ARN no tiene desoxirribosa, tiene una ribosa. Y de ahí viene el nombre ácido ribonucleico. Entonces, la palabra ribonucleico viene de la ribosa. Y si se fijan, la única diferencia que hay entre ribosa y desoxirribosa es que en el carbono 2 tiene un hidrógeno, en cambio acá en el carbono 2 tiene un oxígeno y un hidrógeno. Esa sería entonces la diferencia, las tres diferencias entre el ADN y el ARN. ¿Ya? Bien, esto sería entonces, con esto ustedes pueden desarrollar su guía número 3. Como siempre he dicho, mándenmela con tiempo, así yo la reviso, ¿ya? Y sigan esforzándose, sigan mandando, sigan trabajando, ¿ya? Porque se van a seguir mandando guías, vamos a seguir trabajando en los distintos temas, ¿ya? Así que los espero que me manden la guía, espero sus correos para que me manden, ¿cierto?, las dudas, las inquietudes, y yo les voy a contestar, ¿cierto?, lo más rápido posible, para que ustedes puedan entonces corregir algunas preguntas o algunas respuestas que ustedes hayan hecho en su vida, ¿ya? Eso sería por hoy. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana.